El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, qué bendición poder después de 13 días volver a estar con ustedes a través de este medio. Algunos hermanos que me escribieron, otros me llamaron para preguntarme qué ocurría. Tuve un problema físico bastante doloroso, del cual me estoy recuperando hasta ahora. Pero el médico dijo que era parte de mi envejecimiento. Así que damos gracias al Señor por volvernos a reunir a través de este medio para continuar estudiando su palabra. El tema de hoy lo he llamado el espíritu y el alma, y es el número 23 de la serie del hombre espiritual. Así que les invito para que le demos gracias al Señor, no solo por mi recuperación, sino por la oportunidad de volver a conectarme con ustedes. Amado Padre, gracias porque me permitiste tener unos días muy difíciles de vacaciones y ahora me permites regresar, cobrando nuevas fuerzas para servirte y para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu palabra y gracias, Señor, por lo que quieres enseñarnos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el espíritu y el alma. Y hablando del espíritu, amados, es de suma importancia que los creyentes sepan que tienen un espíritu. Más adelante veremos que toda comunicación entre Dios y el hombre se produce únicamente en el espíritu dado por Dios, creado por Dios en él. Y si un creyente no sabe qué es su espíritu, sin duda alguna no sabrá cómo tener una perfecta comunión con Dios en el espíritu. Y corre el riesgo de sustituir la obra del espíritu por las actividades del alma, como por ejemplo las de la mente o las de la parte emotiva. Todos recordamos este cuadro de apoyo, que es el que nos ha servido para avanzar en estos temas, y sabemos que somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Todos los hombres lo tenemos, solo que el hombre que no ha nacido de nuevo puede tener muy activa su conciencia, y aún ese espíritu será activo, pero está muerto en cuanto a la comunión con Dios. Y si nosotros no entendemos esta realidad, hermanos, como resultado, corremos el riesgo de permanecer en la esfera del alma, que ustedes ven allí, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el alma más el cuerpo es lo que tipifica o es lo que la Biblia llama la carne. Como resultado de no comprender esto, permaneceremos en la esfera del alma y no vamos a llegar jamás a entender y comprender lo que significa realmente la esfera espiritual o lo que significa andar en el espíritu. Hay varios versículos que nos hablan de esto y quiero citarlos para que vayamos entrando en el tema. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí habla y se nos dice claramente que el espíritu del hombre está en él, es decir, en el hombre. En 1 Corintios capítulo 5, el versículo 4,
nos dice la palabra también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Está hablando el apóstol Pablo. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten bien que el texto hace referencia, hablando el apóstol, de mi espíritu. Lo que significa que él tenía muy clara la diferencia entre todos estos órganos. En Romanos 8:16 dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que el don de lenguas es un don completamente espiritual, pero que el entendimiento que forma parte del alma, al hacerlo de esa manera, queda sin comprensión. De nuevo se menciona mi espíritu. En Primera de Corintios 14:32 también nos dice la hermosa palabra de Dios lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí se usa la expresión el espíritu de los profetas. En Proverbios, en el Antiguo Testamento 5:28 dice la Escritura: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Menciona aquí entonces este versículo el espíritu del hombre. El espíritu del hombre sin control, desbocado. En Hebreos 12:23 también nos dice la palabra de Dios. Dice que tú y yo nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que aquí se mencionan los espíritus de los justos. Todos tenemos comunión como cuerpo de Cristo en nuestros espíritus justos, resucitados por el poder de Dios, de lo cual hablaremos más adelante. En el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12, el versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí entendemos que tu espíritu y mi espíritu ha sido formado directamente por Dios. Estos versículos lo que hacen es demostrarnos que el hombre tiene un espíritu, el cual no es el alma ni es el Espíritu Santo, y que es únicamente por medio de ese espíritu en nosotros que tú y yo podemos adorar, conocer y relacionarnos con Dios. De acuerdo con la enseñanza de la Biblia y según la experiencia del creyente, se puede decir que el espíritu del hombre está compuesto de 3 partes, como vemos en la imagen, o que tiene 3 funciones. Estas partes o funciones son la conciencia, la intuición y la comunión con Dios, que es lo mismo prácticamente que la adoración. La conciencia, amados, es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto. La conciencia no es afectada por ninguna clase de conocimiento intelectual que tú y yo tengamos, sino que ella expresa un juicio directo y espontáneo. Muchas veces, y espero que me entiendan con esto, la conciencia condenará aún las cosas que nuestro razonamiento, que forma parte de nuestra mente, tolera o aprueba. Lo que implica, amados, que la obra de la conciencia es independiente y directa en su mayor parte. No es afectada por las circunstancias que nos rodean. Y si un hombre comete un error en su conducta, puede estar plenamente seguro de que su conciencia lo censurará.
Número 2, vemos la intuición. Es la capacidad de comprender algo sin utilizar nuestro razonamiento, que forma parte de nuestro intelecto, que forma parte del alma, que forma parte de nuestra mente. Es entender una verdad o algo espiritual sin necesidad de razonarlo. Y esa comprensión viene a ti y a mí de manera inmediata. No es una respuesta emocional a una situación que pueda manifestarse, sino que es lo que muchas veces uno llama un presentimiento o una corazonada. La intuición, amados, es la percepción que se tiene entonces dentro del espíritu, la cual es absolutamente diferente a la percepción que podemos tener en nuestra alma o aún en nuestro cuerpo. Esa percepción de la conciencia es directa y entendamos que no depende de nada más. No necesitamos la ayuda de la mente, ni de la parte emotiva, ni de nuestra voluntad, que son parte de nuestra alma, para tener ese conocimiento que viene directamente a nuestro espíritu, a través del órgano, que como ya les dije, se llama la intuición. Por medio de la intuición, amados, el hombre entonces puede verdaderamente conocer. De eso vamos a hablar mucho en el futuro. Por medio de la mente podemos entender y saber muchas cosas, pero el conocer al que hace referencia la palabra es el poder tener el entendimiento de las verdades espirituales, del mover del espíritu y de la razón maravillosa por la cual nuestro espíritu, por medio de Dios en Cristo, fue resucitado de los muertos. Así que, amados, la mente muchas veces no puede tener sino un entendimiento intelectual de las cosas. Los creyentes, sin embargo, conocemos todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo únicamente por medio del órgano de la intuición. El creyente entonces debe seguir la voz de su conciencia y la instrucción de su intuición. Aquí entonces es importante que entendamos que la comunión que se tiene en el Espíritu es la adoración a Dios, es la comunicación con Dios, es la comunión con Dios. La mente, por supuesto, que es la parte afectiva del alma, y la voluntad son órganos anímicos, y en ellos nadie puede adorar a Dios. Dios no viene a ti y a mí por medio de nuestros pensamientos o de nuestros quereres o de nuestros haceres, ni mucho menos por nuestras emociones o por nuestros propios deseos carnales. A Dios solo se le conoce directamente por medio del Espíritu, es decir, por medio del hombre interior que es el Espíritu, y no por medio del alma y del cuerpo que constituye al hombre exterior. Basándonos en lo anterior, comprendemos entonces cómo estas tres partes, la conciencia, la intuición y la comunión, están profundamente integradas, y estudiándolas comprenderemos cómo ellas se relacionan entre sí. La conciencia entonces está ligada a la intuición, porque todo lo juzga según lo que la intuición recibe de la revelación de Dios. Ella condena la conducta, entonces, que sea contraria a cualquier percepción que recibimos del Espíritu únicamente por medio del órgano de la intuición. La intuición también está ligada a la comunión o a la adoración. En la intuición el hombre conoce a Dios, quien se revela a sí mismo. También nos deja conocer su voluntad. Toda esa revelación y voluntad de Dios que se expresa en la conciencia del hombre y que claramente es comprendida también por el órgano de la intuición. Esto nos enseña, amados, que ni las aspiraciones, ni las conjeturas, ni nuestras ideas, ni nuestros conceptos nos llevarán jamás
a tener un conocimiento real de Dios. Por el momento no añadiremos nada más, pues vamos a discutir en detalle esto mucho más adelante. El espíritu entonces, amados, contiene la función de la conciencia, aunque eso no significa que el espíritu sea la conciencia. Y podemos ver esto en los versículos que les voy a estar detallando a continuación, amados, que me es imposible leerles por el tiempo y por lo que duraría la edición de este video. Espero que me puedan entender. Pero que ustedes están escuchando el mensaje, yo les envío el PDF escrito y ustedes pueden verificar con su Biblia abierta. Por ejemplo, Deuteronomio 2:30 dice: porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. En el Salmo 34:18 dice: Jehová salva a los contritos de espíritu. El salmista oró: renueva un espíritu recto dentro de mí, en el Salmo 51:10. En Juan 13:21 la escritura dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. En Hechos 17:16, que recordamos cuando Pablo entra en Atenas y ve el areópago lleno de idolatría, dice el verso 16: su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. En Romanos 8:15 la palabra de Dios dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 5:3 dice: pues yo, hablando del juicio de aquel muchacho que tuvo relaciones con su madrastra, escribe Pablo y dice: pues yo presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. De eso hablé en un tema hace muchos días. Segunda de Corintios 2:13 dice: no tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que entonces, amados, el espíritu también abarca la intuición, que es el conocimiento de las cosas, y que vemos en unos versículos que coloco de ejemplo y que tú podrás verificar con tu Biblia. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. En Marcos 2:8 dice: Jesús conociendo en su espíritu. En Marcos 8:12 dice: y gimiendo profundamente en su espíritu. Está hablando de Jesús. En Juan 11:33 dice: Jesús se indignó en su espíritu. Hablando de Apolos, dice: este siendo ferviente de espíritu, en Hechos 18:25. En Hechos 20:22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. El apóstol Pablo subiendo a Jerusalén para todo lo que ocurrió con él más tarde. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice también: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Primera de Corintios 16:18. Segunda de Corintios 7:13 dice: por cuanto su espíritu recibió refrigerio de todos vosotros. Lucas 1:47 nos enseña entonces que el espíritu tiene también la función de la comunión o de la adoración. Lucas 1:47 dice: y mi espíritu, hablando María, se regocija en Dios mi Salvador. Juan 4:23 afirma: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o con veracidad. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios,
a quien sirvo en mi espíritu. Dice el apóstol Pablo, sirvamos en la novedad del espíritu en Romanos 7, versículo 6. Romanos 8:15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 14:15 dice, oraré con el espíritu. Y el 14:16 dice, si bendices solo con el espíritu. Y Apocalipsis finalmente 21:10 dice, y me llevó en espíritu. Todo esto para resaltar que el espíritu incluye por lo menos tres partes, que son la conciencia, la intuición y la comunión. Aunque una persona, amados, y eso es claro que lo entendamos, no sea regenerada, es decir, no ha recibido la vida divina, de todos modos, tiene esas tres facultades y tiene espíritu. Aunque en tales circunstancias solo tiene comunión con los espíritus malignos. No podemos negar que en algunos la manifestación del espíritu es mayor que en otros. En otros es menor. Pero no significa esto que la persona, antes de ser regenerada, no esté muerta en sus delitos y pecados. Recordemos que el espíritu es el que le da vida a esta carne. Y que la persona que no ha nacido de nuevo, su espíritu lo tiene muerto, aunque tiene facultades, pero ese espíritu está muerto en delitos y pecados, lo repito. La Biblia no considera a una persona salva solamente porque tenga una buena conciencia activa, o porque su intuición natural sea aguda, o porque tenga inclinaciones o intereses espirituales. Esas cosas solo demuestran que el hombre tiene espíritu y que es diferente su espíritu a su intelecto, a la parte emotiva y a la voluntad, pues todas estas partes, como ya sabemos y veremos, forman parte del alma. Antes de ser regenerado el hombre, su espíritu está separado de la vida de Dios. Pero después de ser regenerado, comienza a vivir la vida de Dios y el Espíritu Santo en su espíritu lo vivifica, lo resucita y hacen de su espíritu nacido de nuevo, el centro de las funciones del Espíritu Santo. La razón por la cual estudiamos las principales características del espíritu, amados, es poder mostrar que el hombre tiene un espíritu que es independiente de las otras partes, alma y cuerpo. Dicho esto, entonces, amados, entendemos claramente que el espíritu tuyo y el mío no es ni la voluntad, ni la parte afectiva ni emotiva del hombre, sino que en él se halla la función de la conciencia, de la intuición y de la comunión. Es allí donde Dios nos regenera, es allí donde Dios nos instruye, es allí donde tú y yo hallamos descanso, debido a que los creyentes lamentablemente han estado por mucho tiempo controlados por el alma. Su conocimiento espiritual, hay que decirlo, es demasiado débil. Así que lo que necesitamos hacer ahora, amados, es acercarnos al Señor con temor y temblor y pedirle que nos muestre nuestra propia experiencia la diferencia de lo que es el espíritu y el alma, y nos permita entender que antes de una persona ser regenerada, su espíritu se halla profundamente sumergido en el alma, como que el alma lo envuelve y lo entreteje, y ambos son como una unidad. De esa manera entonces es que las funciones del alma se mezclan con el espíritu, y muchas de las cosas que uno piensa que está haciendo espiritualmente las está haciendo el alma. Por eso debemos distinguir entre lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Así que, amados, además, ya que las principales funciones del espíritu para Dios
están perdidas y muertas en el hombre natural, ellas llegan a ser suplementarias para el alma. Cuando las funciones de la mente, la parte emotiva y la voluntad fortalecen las funciones del espíritu, estas se eclipsan, porque el alma, como ya vimos en un tema y veremos a continuación, es el amo. Por lo tanto, después de que el creyente regenerado, llega a ser necesario la separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Si buscamos en la escritura, lo cual haremos en nuestros próximos temas, descubriremos que el espíritu de una persona que no ha sido regenerada parece tener las mismas funciones de una persona nacida de nuevo. Por ejemplo, Génesis 41:8 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y se está refiriendo al faraón de la tierra de Egipto, que sabemos que no había nacido de nuevo, pero que sí tenía un espíritu. En Proverbios 14:29 dice: mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otro texto dice: mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, y esa ira procede de su espíritu caído. Isaías 29:24 dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Isaías 65:14: por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Otro dice: y las cosas que suben a vuestro espíritu. Ezequiel 11:15. Y hay muchos textos, hermano, para hablar de esta realidad y de esta verdad. Pero estos versículos que he mencionado muestran la función del espíritu en una persona que no ha sido regenerada. Y podemos ver cuánto se parece a las funciones de su alma. Así que, amados, el propósito de estos versículos, al decir que el espíritu se conduce de cierta manera, en vez de decir que el alma lo hace, es poder destacar la condición de esas personas en la parte más profunda de su ser. Por supuesto, amados, que este es un tema sumamente profundo y hermoso, y que estaré ahondando en él en el futuro, valga la redundancia, profundamente. Así que, amados, démosle gracias al Señor ahora que hemos podido retomar estos temas bíblicos. Les ruego, amados, no dejen de orar por la salud de su siervo, su amigo, su hermano en Cristo, y que el Señor nos permita continuar con el desarrollo de este tema que es extraordinario. Démosle gracias al Señor. Amado Padre, de verdad que te agradezco que me tengas aquí sentado una vez más y con vida. Gracias porque he nacido para hacer tu voluntad perfecta. Y tengo que hacer tu voluntad perfecta. Y la haré hasta el momento en que tu perfecta voluntad quiera ser manifestada a través de este cuerpo mortal. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el amor de los hermanos, por la gratitud de tu iglesia. Gracias, amado Rey, de manera especial por mi amada esposa y mis preciosos hijos, que me cuidan, que me alimentan, que me rodean de amor y de cariño. Y gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad de regresar a compartir tu palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, quiero invitarles para que se sigan suscribiendo al canal, pero que sepan que ahora hay una oportunidad nueva, que es la de añadirse al canal como socio. Los socios que se añaden a nuestro canal, de lo cual realmente yo no entiendo mucho cómo es que funciona, porque el que hace todas estas cosas es mi hijo mayor, tienen la oportunidad de bendecir nuestro ministerio con 20,000 pesitos mensuales, es decir, $5 al mes. ¿Para qué? Para el sostenimiento de los materiales, para la obra que hacemos, para las eventualidades como la que se me ha presentado, en las cuales pues uno tiene muchos gastos y muchas necesidades, pero esto no es una carga ni es una obligación, es un acto voluntario de cada uno de ustedes
según el Espíritu les guíe a hacerlo o no. Gracias por los que lo hacen. Gracias por los hermanos que siembran ya hace tiempos en nuestro ministerio sus ofrendas de amor. Pero si puedes tener también la oportunidad de asociarte al canal, va a ser para nosotros también de mucha bendición. Amados, gracias por su atención. Un abrazo fraterno en Cristo. Y no saben el gozo que siento de poder volver a tener contacto con ustedes. En el nombre de mi Señor Jesucristo, bendiciones para todos.